Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida en este tercer día de meditaciones de Semana Santa al Santuario Señor de la Divina Misericordia. Esta noche cierra este ciclo de meditaciones nuestro querido Padre Carlos Rosell, que le damos la bienvenida. Le vamos a pedir también una oración para iniciar. Buenas noches, bendiciones para todos los que se están conectando. Vamos a terminar este ciclo de charlas preparándonos para el trío pascual y comencemos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, te damos gracias porque tú has dado tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos has enseñado que la vida tiene sentido cuando la perdemos por los demás. Gracias, Jesús, porque al ir a la cruz nos has mostrado tu amor infinito y gracias por habernos dado a la Virgen como madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a hacer una breve reseña de nuestro querido Padre Carlos. El Padre Carlos nació en Lima en el año 1970. Es ingeniero civil, titulado y egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Lima el año 2004. Obtuvo el grado de doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, España, con la tesis Escatología Ortodoxa, que recibió el premio extraordinario ese mismo año. Fue rector del seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Lima, desde el año 2010 hasta el año 2015. Y fue también rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, donde ha dictado diversas asignaturas como Dios Uno y Trino y Escatología. También él ha publicado por la editorial Paulina diferentes artículos, libros, como por ejemplo La Santísima Virgen María y el Purgatorio, Un ratito con Dios, Un ratito con Jesús, María de Satanudos, Un ratito con el Espíritu Santo, Semillas de Misericordia, muchos artículos, y uno que nos regaló el año pasado, ¿no? Porque estábamos en el año de San José, El brazo que sostuvo a Dios. También ha publicado para la conferencia episcopal, ¿no? En la Palabra de Dios, la hoja dominical, y también para la pastoral de la Comisión Episcopal de Liturgia del Perú. Varios artículos, varios libros, como Seguir a Cristo, Vivir con Dios, Celebrar la Fe, Recibir a Cristo, Conversar con Dios. Actualmente, nuestro querido Padre Carlos es decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima y nuestro párroco, aquí, del Señor de la Divina Misericordia. Usted es nuestro Padre que nos va a compartir el tema de los dolores de la Virgen. Adelante, Padre. Gracias, Marta, por la presentación. Te vas a ir al cielo por esa presentación tan detallada. Vamos a empezar con el tema que tiene que ver con nuestra Madre Santísima, los dolores de la Santísima Virgen María. Cuando hablamos de Nuestra Señora de los Dolores, tenemos que explicar la relación entre María y la cruz. Seguir a Cristo en este mundo implica abrazar la cruz. Un cristiano sin cruz es un absurdo. Un cristiano sin cruz es como un torero sin toro, como un futbolista sin pelota, como un sastre sin tijera, como un pescador sin red. Un cristiano sin cruz
no es un verdadero cristiano. Porque el maestro ha ido a la cruz. Y el discípulo no puede ser más que el maestro. Por eso, todo discípulo de Cristo tiene que abrazar la cruz y participar de la cruz de Cristo. San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Nosotros tenemos que unirnos a la cruz de Cristo. Y de esa manera participamos de la pasión de Cristo. Cristo ya lo hizo todo, nos ha salvado, pero quiere nuestra colaboración. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, significa que yo tengo que poner mis cruces en la cruz de Cristo. Y la primera persona que ha abrazado la cruz de Cristo es la Virgen. María está al pie de la cruz. Pero en realidad, toda la vida de la Virgen es estar abrazada a la cruz. A María se le llama socia Christi, la socia de Cristo. María fue asociándose libremente a la obra redentora de su Hijo. Por eso, al contemplar los dolores de la Virgen, debemos estar convencidos que María Santísima es la primera que participa de la cruz de Cristo y por eso la primera que participa de la resurrección de Cristo. María está gloriosa en el cielo, en cuerpo y alma, pero antes la Virgen abrazó la cruz de su Hijo. Recorramos con piedad y devoción los dolores de la Santísima Virgen María, que la piedad católica señala que son 7. El primer dolor es la profecía de Simeón. Ustedes pueden leerla en Lucas 2, 22 al 35. Dice el Evangelio que Simeón era un hombre justo, es decir, que se relacionaba correctamente con Dios, era piadoso y el Espíritu Santo estaba en él. También nosotros como Simeón tenemos que ser justos, forjar una relación correcta con Dios, ser piadosos, ponerle cariño a nuestra relación con Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Simeón era justo, era piadoso y el Espíritu Santo estaba en él. Simeón anuncia a la Santísima Virgen María que una espada atravesará su corazón. Es el pasaje bíblico que fundamenta la devoción al corazón doloroso de María. Cuando la Virgen se aparece a los pastorcitos en Fátima, le muestra su inmaculado corazón cercado de espinas. Se habla de las 7 espadas que atravesaron el inmaculado corazón de María. Se cuenta que en un colegio había una imagen de la Dolorosa con el corazón atravesado por 7 espadas. Y todos los días un joven se acercaba a rezarle a la imagen de la Dolorosa. Luego de un tiempo, este joven dejó de ir a rezar y tras varios meses se acercó a la imagen de la Dolorosa para rezarle. Pero vio con asombro que en el corazón de María no había 7 espadas, sino 8 espadas. ¿Qué había pasado? Ese joven había cometido un pecado mortal. Había añadido una espada más al Inmaculado Corazón de María. Cada pecado mortal es una espada que clavamos en el corazón de María. Al contemplar la profecía de Simeón, saquemos el propósito de ser como Simeón, justos, piadosos, dejarnos llevar por el Espíritu Santo y no clavar ninguna espada en el corazón de María.
Por eso les invito a hacer este examen de conciencia. ¿Soy una persona justa como Simeón? Como Simeón soy piadoso y me dejo llevar por el Espíritu Santo. ¿Qué espadas clavo en el corazón de María? ¿Cuáles son las espadas que estoy clavando en el corazón de María? El rencor, la mentira, la lujuria, la soberbia, el egoísmo. Que cada uno se examine. Contemplemos el primer dolor de la Santísima Virgen María, la profecía de Simeón. Y digamos, Madre dolorosa, tú que tienes un corazón misericordioso, ayúdame para que no clave ninguna espada a tu corazón inmaculado. Amén. Vamos ahora con el segundo dolor, la huida a Egipto. Pueden ustedes leer este pasaje en Mateo 2, 13 al 15. El segundo dolor de María es la huida a Egipto. Contemplamos el dolor de la Virgen y de San José, que deben recorrer largos kilómetros hasta Egipto. La causa, ya lo sabemos, la maldad de Herodes. Herodes fue un hombre que vio en Jesús un peligro, una competencia, y por eso quiere matar al niño. Contemplemos este dolor de la Virgen. Hoy también hay personas como Herodes. Son aquellos que promueven los ataques contra la vida humana. ¿Cuántos Herodes hay hoy en día? ¿Cuántos Herodes que quieren descristianizar la sociedad? ¿Y cómo se descristianiza la sociedad? Cuando se pervierten las costumbres, cuando se ataca a la vida humana, cuando se ataca la santidad del matrimonio, cuando se ataca el valor sagrado de la familia, cuando se pervierte a los niños y a los jóvenes, cuando se persigue, ya sea de forma sangrienta o incruenta, a los cristianos. Las persecuciones sangrientas nos llevan a señalar que hay cristianos que hoy son asesinados por odio a la fe. Son los mártires del siglo XXI. Esto está pasando en algunos países, por ejemplo, del Medio Oriente. Pero además está la persecución silenciosa. Todas las ideologías forjan siempre una persecución silenciosa contra los cristianos. Se van forjando en la sociedad estilos de vida alejados del Evangelio. Y se van consolidando costumbres totalmente alejadas del plan de Dios. Leyes que favorecen el aborto, leyes que favorecen la unión entre personas del mismo sexo, lo cual es una aberración. Leyes que pervierten a los niños y a los jóvenes, como la ideología de género, la explotación a los trabajadores, el paganismo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos Herodes promueven hoy una persecución, ya sea sangrienta o no sangrienta, contra los cristianos? Hagamos examen de conciencia. ¿Tengo la valentía de oponerme a los Herodes de hoy? ¿Rechazo todo tipo de ataques contra la vida? O quizás me he vuelto una persona que está esperando que otros tomen iniciativas. ¿Qué estoy haciendo yo por defender la vida humana en todas sus etapas? ¿Qué iniciativas estoy tomando a favor de la defensa de la vida humana? Queridos hermanos, hay que oponernos a la cultura de la muerte. Hay que oponernos a los Herodes de hoy. Hay que oponernos a todas las ideologías. Por eso decimos, Madre dolorosa, tú que custodias toda vida humana, ayúdame a proclamar el Evangelio de la vida. Amén. Que la Virgen nos ayude a todos a proclamar
el evangelio de la vida. Vamos con el tercer dolor de María. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Lucas 2, 41 al 52. El tercer dolor de María es cuando el niño se pierde y es hallado en el templo de Jerusalén. Contemplamos el sufrimiento de la Virgen y de San José al darse cuenta que el niño Jesús no estaba con ellos. El niño Jesús hizo una santa travesura. ¿Qué tenemos que meditar en este pasaje? Jesús no faltó el respeto a sus padres. Jesús no desobedece. Lo que está enseñándonos Jesús es que para él primero es su padre. Por eso, cuando la Virgen le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando. Jesús responde, ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre o en las cosas de mi padre? Según otra traducción. Jesús nos enseña que para él lo primero es hacer la voluntad del Padre que lo ha enviado. Jesús nos enseña que estamos en el mundo para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que seamos santos. Y cuando nos esforzamos por ser santos, vamos a tener que encontrarnos con muchas cruces. Realizar el plan de Dios no es transitar por un camino de rosas. Esto lo podemos apreciar en la vida de la Virgen María. El silencio de María ante su concepción milagrosa fue ya una cruz, porque ella no le dijo nada a San José. O el momento en que ve partir a su hijo de Nazaret, porque su hijo Jesús tenía que cumplir ya la misión del Padre, la misión que el Padre le había encargado, fue una cruz para María. ¿Nunca más Jesús volverá a la casita de Nazaret? Debemos convencernos que al realizar la voluntad de Dios vamos a toparnos con la cruz. Vamos a encontrarnos con momentos de dolor, de contrariedad, con problemas. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Jesús ha venido a hacer la voluntad del Padre. Jesús va a la cruz cumpliendo la voluntad del Padre. Este tercer dolor nos lleva a pedirle a Nuestra Señora de los Dolores que nos conceda de su Hijo Jesús la gracia de hacer siempre la voluntad de nuestro Padre Dios, no nuestros caprichos. Y la voluntad de Dios es que imitemos a su Hijo Jesucristo. La voluntad de nuestro Padre Dios es que vivamos en su santa ley. La voluntad de nuestro Padre Dios es que seamos santos. Vamos a hacer examen. ¿Cómo vivo la filiación divina? Yo soy hijo de Dios Padre. ¿Me estoy abandonando en mi Padre Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre Dios? ¿Amo a mis familiares en el Señor? Jesús le dice a la Virgen, ¿no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Para Jesús lo primero es su Padre. Y luego de su Padre está su Madre Santísima, la Virgen María. Pero hay un orden, primero es Dios. Y tenemos que amar a nuestros familiares en el Señor. Un esposo tiene que amar a su esposa en el Señor. Una esposa tiene que amar a su esposo en el Señor. Los padres tienen que amar a sus hijos en el Señor. Los hijos tienen que amar a sus padres en el Señor. Hay que amar a nuestros familiares en el Señor. No de cualquier manera. Por eso los padres deben transmitir su fe a sus hijos. Hay que amar al que está a nuestro lado en el Señor. No de cualquier manera. El amor es ordenado. Primero Dios, luego el prójimo. Y el prójimo es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus abuelitos, tus nietos. Y de allá para tu suegra. Le decimos a la Virgen, Madre dolorosa,
Tú que cuidaste con ternura a Jesús, guíame para que como Él haga siempre la voluntad de mi Padre Dios. Amén. Yo tengo que hacer siempre la voluntad de mi Padre Dios. Aprendamos de la Virgen a cumplir en todo lo que hacemos siempre el plan de Dios sobre nosotros. Y el plan de Dios Padre sobre nosotros es que reflejemos a su Hijo Jesucristo. Vamos con el cuarto dolor. El encuentro entre Jesús camino al Calvario y su Santísima Madre. El cuarto dolor nos viene de una tradición piadosa que habla del encuentro entre Jesús, que lleva la cruz, y su Madre Santísima, que se acerca para consolarlo. Esto ha pasado a la piedad católica como el encuentro en la calle de la amargura. María Santísima se acerca a su hijo que está llevando la cruz y contempla el rostro ensangrentado, coronado de espinas de su hijo, y lo contempla con dolor. Porque es la madre que está viendo sufrir a su hijo. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas madres han sufrido al contemplar a sus hijos enfermos con el COVID? Y algunas madres han tenido ese profundo dolor de perder a sus hijos. Contemplemos a la Virgen que se acerca a su hijo que está exhausto cargando la cruz. ¿Qué podemos meditar en este encuentro tan doloroso? Es la compasión de la madre por el hijo que sufre. Y hoy Cristo sigue sangrando, sigue coronado de espinas, sigue humillado y aplastado por la cruz en los miembros más débiles de su iglesia, que es su cuerpo. Dice 1 Corintios 12:26 que si un miembro sufre, todos sufren. Hermanos, hay que ser solidarios con los que sufren. Debemos ser solidarios con los más frágiles de la sociedad. ¿Quién es el más frágil de la sociedad? El concebido no nacido. Los niños. Las personas mayores. Los enfermos. Los que están en la indigencia. Los que están sin trabajo. Fíjense cuánto frágiles. Hay que ser solidarios con los frágiles de la sociedad. La Virgen tuvo una mirada compasiva hacia el rostro ensangrentado de su hijo, que está sufriendo. Le pedimos a la Virgen que nos preste sus pupilas para tener también una mirada compasiva, que no seamos indiferentes ante el sufrimiento de los frágiles. Vamos a preguntarnos a manera de examen, ¿contemplo a Cristo en el que sufre? Si en tu casa tienes un enfermo, contempla a ese enfermo con los ojos de Cristo y métete en la cabeza y en el corazón que cuando tratas bien a un enfermo, estás tratando bien a Cristo. ¿Valoro el sufrimiento como ofrenda agradable a Dios? ¿Veo el sufrimiento desde la fe? Sabiendo que cuando se ofrece al Señor el sufrimiento, nos convertimos en ofrendas agradables a Dios. ¿Soy solidario con el que sufre o quizás nos hemos vuelto insensibles ante el que sufre? Pidámosle a la Virgen la solidaridad con el mundo del sufrimiento. Que no nos volvamos insensibles. A veces ocurre que una persona que todos los días trata enfermos se vuelve insensible. Y también eso le puede pasar a los sacerdotes.
Todos los días escuchamos problemas, escuchamos sufrimiento de la gente y nos podemos volver insensibles. Le pedimos a la Virgen que nos haga reaccionar para que no seamos personas insensibles. Que tengamos siempre esa mirada compasiva de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Pedimos a Nuestra Señora de los Dolores la solidaridad con el que sufre. Madre dolorosa, tú que contemplaste el sufrimiento de tu Hijo camino a la cruz, ayúdame a no ser indiferente ante el dolor de mi prójimo. Amén. Vamos con el quinto dolor, la crucifixión del Señor. Mateo 27, 45 al 56. Es el momento culmen del dolor de la Santísima Virgen María. María aparece aquí como la reina de los mártires. María contempla a su hijo que muere. El mayor dolor que puede tener una madre es perder a un hijo. ¿Qué le podemos decir a una madre que ha perdido a su hijo? Debemos quedarnos callados. Lo mejor es el silencio y la oración. Y punto. No hay explicación. No hay forma de consolar a una madre que ha perdido a un hijo. María es la criatura que más ha sufrido. Y por dos motivos. Por ser madre y por ser colaboradora del Redentor. La Virgen no tuvo consuelo porque su hijo se estaba muriendo. En cambio, los mártires han sido consolados por Cristo. En cambio, la Virgen no ha sido consolada por Cristo porque su hijo se estaba muriendo. Existen formas de representar a los mártires. A San Andrés con la cruz, en forma de X. A San Pablo con la espada, porque le cortaron la espada. A San Lorenzo con la parrilla, porque lo cocinaron en una parrilla. Por eso es el patrono de los cocineros. El patrono de los que les gusta la parrilla, la parrillada. ¿Y cómo representamos a María, reina de los mártires? Ella está al pie de la cruz. María al pie de la cruz, viendo morir a su hijo. En primer lugar, María sufre por ser madre, pues ve morir a su hijo. La muerte de un hijo es el mayor dolor que puede tener una madre. Se dice que los hijos deben enterrar a los padres y no los padres a los hijos. Pero, desgraciadamente, no siempre es así. Además, María, por ser colaboradora del Redentor, une sus dolores al sacrificio de su hijo. María no tiene a su hijo que le consuele porque su hijo se está muriendo. María une sus dolores a la cruz de Cristo. María se vuelve ofrenda en la ofrenda agradable al Padre, que es Cristo, que muere en la cruz. En la vida espiritual se habla de unirnos a la cruz redentora de Cristo. María es la primera que se une a la cruz redentora de Cristo. La Virgen nos enseña a unirnos con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con nuestras cruces, a la cruz con mayúsculas, que es la cruz redentora de Cristo. Por eso, hagamos examen. ¿Contemplo con amor a Cristo en la cruz? Yo te pregunto, ¿tienes un crucifijo en tu casa? ¿Contemplas con amor a Cristo en la cruz? Uno mis cruces a la cruz de Cristo. Todo lo que me ocurre en el día, por ejemplo, y que me ha costado, todo ello lo coloco en la cruz de Cristo y me vuelvo ofrenda en la ofrenda. Estoy convencido que sin la cruz no hay resurrección. Para participar de la resurrección, antes hay que morir. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto, dice Jesús.
Pidámosle a la Virgen que nos ayude a tener la ciencia de la cruz. María es la primera que tiene la ciencia de la cruz. Madre dolorosa, tú que contemplaste a tu Hijo en la cruz y uniste tus dolores a su sacrificio redentor, ayúdame a tomar conciencia que he costado la sangre de Cristo. Amén. Que la Virgen nos ayude a todos a tomar conciencia que hemos costado la sangre de Cristo. A contemplar con mucho amor a Cristo en la cruz. Cuando uno contempla a Cristo en la cruz, uno saca fuerzas para sobrellevar con alegría las cruces de cada día. Sexto dolor, el descendimiento. La Santísima Virgen recibe el cadáver de Jesús. El sexto dolor ha sido inmortalizado por el arte con la imagen de la piedad. Se habla de Nuestra Señora de la Piedad. Es la imagen de María que sostiene el cuerpo ya sin vida de su Hijo. ¿Cómo no conmovernos ante el pasaje del descendimiento? Es la imagen de María que con sus manos tiernas, manos de madre, sostiene el cadáver de su Hijo. Las manos tiernas de María, esas mismas manos que acogieron al niño Jesús, que lo envolvieron en pañales y lo colocaron en un pesebre, esas mismas manos que acariciaron a Jesús, ahora tocan el cadáver del Señor. Y las lágrimas de María se unen a la sangre de Cristo. Contemplemos a la Virgen que recibe el cuerpo ya sin vida de su Hijo Jesús. Y reflexionemos sobre la muerte de nuestros seres queridos. Hoy que estamos en este tiempo de pandemia y donde muchos hogares han sido tocados por la muerte, la Virgen Dolorosa nos enseña a contemplar la muerte como verdaderos creyentes. María contempla la muerte de su Hijo desde la fe y desde la esperanza. Ella no pierde la paz, nunca parece desesperada. Y ella no pierde la paz porque ella es creyente, modelo de fe, y es una mujer de esperanza. María nos enseña a ser fuertes en la fe. María nos enseña a contemplar la muerte, sabiendo que la muerte no es lo definitivo. La Virgen está esperando la resurrección de su Hijo. En la vida de Santa Brígida se narra de un hombre que vivía alejado de Dios e incluso había hecho un pacto con el diablo, imagínense. Y este hombre que había hecho un pacto con el diablo estaba por morir. Y el Señor le dice a Santa Brígida que le mande a un sacerdote. El sacerdote fue varias veces para que este hombre se confesara, pero este hombre no quería confesarse, hasta que accedió. Y luego el Señor le dijo a Santa Brígida que ese hombre, a pesar de su vida pecaminosa, siempre había conservado la devoción a los dolores de María. Fíjense cómo es la Virgen. La Virgen siempre está atenta para que ningún hijo se pierda. Este hombre, que incluso había hecho un pacto con el diablo, inclusive en su mundo de pecado, conservaba la devoción a los dolores de la Santísima Virgen María. Aprendamos de la Santísima Virgen María a dejarnos iluminar por la fe y la esperanza ante la muerte. Gracias a la fe y a la esperanza estamos convencidos que Cristo ha vencido a la muerte y que la muerte no tiene la última palabra. Recordemos estas palabras de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21.
Repito, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. Hagamos examen de conciencia. ¿Medito en mi propia muerte? ¿Estoy aferrado a las cosas del mundo? Le pido a la Virgen y a San José morir en gracia. Todos nos vamos a morir, queridos hermanos. Todos nos vamos a morir. ¿Medito en mi propia muerte? Si hoy me muero, ¿a dónde me iría? ¿Estoy aferrado a las cosas del mundo? ¿Pienso que voy a vivir aquí eternamente? Como dice el Papa Francisco, nunca he visto que detrás de una carroza fúnebre vaya un carro de mudanza. Todos estamos de paso en este mundo. Le pido a la Virgen y a San José morir en gracia y pido también por mis familiares para que mueran en gracia. Qué importante es pedir a la Virgen y a San José tener una buena muerte. Hay que pedir esa gracia, una buena muerte. Y no nos olvidemos que una buena muerte es el efecto de quien vive correctamente. Si tú vives con Cristo Jesús, morirás con Cristo Jesús. Madre dolorosa, tú que con tus manos tiernas recibiste el cadáver del Salvador, ayúdame a morir santamente. Amén. Pidamos a la Virgen una muerte santa. El séptimo dolor. La Santísima Virgen contempla la sepultura de Jesús. Mateo 27, 57 al 60. La Virgen ve cómo sepultan a su hijo. Es el dolor que se siente cuando sepultamos a un ser querido, pues ya no lo veremos a nuestro lado. Muchos dicen que es el momento más doloroso cuando se pierde a un ser querido, el momento de la sepultura. El dolor de la Santísima Virgen María, sin embargo, está marcado por una profunda paz, porque ella cree firmemente que su hijo vencerá la muerte. A María no se le había olvidado lo que Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Juan 11:25. María ve con dolor que sepultan a su hijo, su corazón está partido. Es el corazón de una madre que ha perdido a su hijo, pero también María espera la resurrección de su hijo. Meditemos en este momento sobre la forma como estamos relacionándonos con nuestros difuntos. Rezo todos los días por mis difuntos. Asimismo, es bueno saber que hay que respetar los restos mortales de todos nuestros difuntos. O los sepultamos, o colocamos sus cenizas en una urna y las urnas las llevamos a un columbario. No caigamos en esas prácticas paganas de tirar las cenizas al mar. Tampoco es correcto tener las cenizas en la casa. Hay que respetar los restos mortales de nuestros difuntos. Es un signo de nuestra fe. Pidámosle a Nuestra Señora de los Dolores que nos conceda de su Hijo Jesús la gracia de respetar los restos mortales de nuestros difuntos y no perder de vista que todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Padre Carlos, ¿y cómo va a resucitar mi abuelito que se lo comió un cachalote? Todos van a resucitar. Dios tiene el poder de reunir todas nuestras partículas. Es una verdad de fe. Todos van a resucitar. Y nosotros esperamos la resurrección gloriosa, porque estoy seguro que nos estamos esforzando con humildad por acoger la gracia de Dios. Es decir, nos esforzamos por vivir en gracia de Dios. Vamos a preguntarnos, ¿respeto los restos mortales de mis difuntos?
Estoy convencido de que la muerte no es lo último. ¿De verdad creo en la resurrección de la carne? Queridos hermanos, nosotros creemos firmemente que hay resurrección. Dios es omnipotente. Jesucristo ha resucitado de verdad. Es primicia de nuestra resurrección. Es el primero en resucitar. Luego seguimos nosotros. Hagamos esta oración, Madre Dolorosa. Tú que contemplaste el sepulcro de tu Hijo, aviva en mí la esperanza de la resurrección gloriosa. Amén. Que la Virgen nos ayude a esperar siempre en la resurrección gloriosa. Porque cuidado, hay resurrección de condenación. Dios nos ha creado para el cielo, pero si no me da la gana de vivir con Dios, también está la otra posibilidad, la condenación eterna. Pero el verdadero devoto a la Virgen se va al cielo, porque el verdadero devoto a la Virgen se esfuerza todos los días por vivir con Cristo Jesús. Queridos hermanos, hemos meditado sobre los dolores de la Santísima Virgen María. Y al meditar en los dolores de la Santísima Virgen María, saquemos el propósito de vivir siempre unidos a la cruz de Cristo para participar de la gloria de la resurrección. María es la primera que abrazó la cruz de Cristo, la primera que participa de la gloria de la resurrección. Porque no hay resurrección si antes no se ha pasado por la cruz. Hagamos esta oración, Señora y Madre nuestra. Tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Santísima Trinidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He terminado con esta charla, he querido ser concreto. Si hay alguna pregunta, con gusto puedo responder en este momento. Bueno, Padre, hay saludos, todos agradecidos por su tema. Y creo que estos días está sirviendo para hacer unas meditaciones profundas, hacer un buen examen de conciencia y más que nada aperturarnos, ¿no?, a la gracia de Dios, a todo lo que Él nos ofrece día a día, especialmente en estos días. Tenemos saludos de las hijas de la Piedad, Padre, para usted, que están presentes en el noviciado de Chaclacayo, dice. Claro, un saludo a las hijas de la Piedad, a quienes he podido atender alguna vez les di retiro. Su espiritualidad de las hijas de la Piedad es contemplar la compasión de la Virgen, y por eso ellas tienen mucha devoción también a la Virgen en esta vocación, Nuestra Señora Dolorosa. También hay saludos desde México, de Salvador Salgado. Está saludando y agradeciendo también por todo lo que usted nos logra enseñar, Padre. Gracias, y todos y cada uno agradecidos, Padre. Y también han compartido algunos temas de familiares que están delicados, enfermos, y bueno, todo eso. Acá hay una pregunta que veo que es una verdad de fe. Una verdad de fe es un dogma. La resurrección es un dogma. Es un tema de la escatología, ¿no?, del más allá.
La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. Y la resurrección es la reconstitución de la persona, es decir, que el cuerpo se vuelve a unir al alma, pero ya no se vuelve a morir. Nosotros creemos que hay resurrección. Entonces la resurrección es un dogma de fe y todos van a resucitar. Padre Carlos, yo tenía un primo que le cayó una bomba y explotó en 1.000.000 de pedacitos. ¿Va a resucitar? Sí, va a resucitar. Todos van a resucitar. El poder de Dios es infinito. Y ese poder se ha manifestado en la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado, luego seguimos nosotros. San Pablo dice que Cristo es primicia de nuestra resurrección. Por lo tanto, todos vamos a resucitar. La resurrección es un dogma de fe. Y hay resurrección de gloria y resurrección de condenación, como está en Juan 5, 28 al 29. Y nosotros estamos esperando la resurrección de gloria. ¿Ya? Hay una pregunta, padre, de Fabiola Gutiérrez. ¿Cómo hace la Virgen María para no caer en desesperación cuando es condenado a muerte su hijo siendo inocente? Porque la Virgen era una mujer de fe y de esperanza. La fe y la esperanza, creer y esperar, nos llevan a tener paz en el corazón. Si yo creo que hay vida eterna, si yo creo que hay resurrección, si yo creo que el mal no es lo definitivo, yo voy a contemplar la muerte con paz, no me voy a desesperar. Por eso es importante cuidar la fe y la esperanza, creer y esperar, que en la Biblia se intercambian, creer en Dios, esperar en Dios. El que cree en Dios, espera en Dios, y el que espera en Dios, cree en Dios. Hay que cuidar la fe y la esperanza. Y por supuesto, lo máximo es la caridad. María es una mujer de fe y de esperanza, por eso está al pie de la cruz, está fuerte. Por supuesto que su corazón está destrozado, pero nunca aparece como una mujer desesperada. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué es una verdad de fe? Ah, creo que usted ya lo respondió, ¿verdad? Sí, es un dogma de fe que hay que aceptar porque nosotros somos católicos y todos los dogmas de fe tenemos que aceptarlos. Un dogma de fe, por ejemplo, es la Trinidad, un dogma de fe es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, un dogma de fe es la Inmaculada Concepción, un dogma de fe es la existencia del purgatorio, etcétera, etcétera. Y todos los dogmas de fe están en la Biblia, por si acaso, porque la Iglesia no inventa los dogmas. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuando resucitamos es cuando llegamos al cielo? No, ya son preguntas de escatología, ¿no? Para dar una Sí, charla están del más pidiendo allá. también A para ver, charla en de el cielo los acá santos yo. están con sus almas, ¿ya? En el cielo los santos están con sus almas, salvo Jesucristo, que está con su cuerpo resucitado, y la Santísima Virgen María, que está con su cuerpo resucitado glorioso. Y algunos teólogos dicen San José. Quitando a Jesucristo y a la Virgen, los santos están con sus almas y están esperando la resurrección gloriosa. Por lo tanto, ya en el cielo están las almas de los santos, pero esperan la resurrección gloriosa, que será cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Y cuándo será la parucía, la segunda venida del Señor? No lo sé, no me lo pregunten, yo no lo sé. Como a veces hago la broma cuando la selección de fútbol Perú sea campeón de un mundial, o sea, dentro de 10 millones de A ver, acá hay una. Dice, ¿qué evangelio recomienda para conocer más a la Virgen? Dice Carlos Miguel Rodríguez, gran hincha del Sporting Cristal. A ver, Carlos Miguel Ángel Rodríguez, el evangelio según San Lucas, ¿ya? El evangelio de Lucas es el evangelio de María. Así que a leer el evangelio de Lucas, que es el que nos permite conocer mejor a la Virgen. Acá Aquí hay una pregunta, sí. bueno, no sé si será la misma, de Manuel Lozano. ¿Cómo defender a nuestra Santísima Madre María de los ataques de nuestros hermanos separados? Desde la misma Biblia, o sea, nosotros tenemos que defender nuestra fe desde la misma Biblia. Por ejemplo, los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús se refuta fácilmente desde la Biblia. Abraham y Lot se llaman hermanos, Génesis 13:8. Abraham era el tío de Lot y se llaman hermanos. En Primera de Crónicas 15:6, Asaías tenía 220 hermanos. ¿Acaso los papás de Asaías eran conejitos? 220 hermanos son 220 parientes. Entonces hay que tener un conocimiento básico de la Biblia y se refuta fácilmente a los evangélicos porque la mentira no se sostiene, la verdad siempre triunfa.
Sí, padre, hay otras preguntas, pero yo creo que, como usted ha dicho, son de escatología o del más allá, que es la resurrección. Eh, ¿Los difuntos oyen y ven a los vivos? Es otra pregunta. A ver, los santos en el cielo, por supuesto que escuchan nuestras oraciones e interceden por nosotros ante Jesucristo. Las almas del purgatorio también reciben nuestras oraciones, por lo tanto, los difuntos permanecen en sus facultades de inteligencia y voluntad y memoria, ¿ya? Ya, pero este es un tema de la escatología, ¿no? Ya no quiero seguir con estos temas, de repente Porque alguien se- no duerme, ¿no? Lo que sí puedo decir es que cuando uno muere, ¿ya? El alma mantiene sus facultades, la memoria, la inteligencia y la voluntad, ¿ya? La gente está muy escatológica, ¿no? Sí, están pidiendo tema, padre. Bien, aquí hay Más otra allá. pregunta de una teóloga, la Ratzinger, Valeria Casado pregunta, ¿cuál es la definición teológica de los dolores de la Virgen? Muy elevada esta pregunta, me he elevado 10 centímetros. A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la definición teológica de los dolores de la Virgen? La definición teológica es la ciencia de la cruz. Los dolores de la Virgen nos llevan a la ciencia de la cruz. Los dolores, los sufrimientos son cruces que colocamos en la cruz de Cristo. Y eso es lo que da valor al dolor, valor al sufrimiento. Cuando un enfermo ofrece su enfermedad a Jesús por medio de la Virgen, hace de su enfermedad una ofrenda agradable a Dios. Acá hay una pregunta, dice, ¿cuidar a nuestros padres ancianos, está bien decir que tomamos la cruz de Cristo? María Elena Aru. Buena pregunta. Por supuesto, no es fácil cuidar a un enfermo. No es fácil cuidar a una persona anciana. No es fácil. Hay que ejercitar muchas virtudes, la paciencia, por ejemplo. En definitiva, la caridad. No es fácil limpiar a un enfermo. No es fácil limpiar a un anciano. Pero cuando hay caridad, todo tiene sentido. Por eso hay que pedirle a la Virgen sus pupilas para contemplar a los enfermos, a los ancianos, con la mirada misericordiosa, amable, tierna de María. Acá, el Evangelio de Lucas es el mejor que habla de María. Bueno, es un comentario, ¿no? Bueno, buen comentario. Todos los evangelios son importantes. Todos son importantes. Hay que leer todos los evangelios y en realidad hay que leer toda la Biblia, ¿ya? Aquí hay una pregunta de Mariela Donaire Lobo. Dice, muchos piden a sus familiares que intercedan por ellos. ¿Es correcto? No es correcto. Lo correcto es acudir a los santos, porque yo no sé si mi familiar está en el purgatorio, ¿ya? Yo no soy Dios. El único que puede decir quién está en el cielo es cuando se canoniza a un santo, es decir, el Papa. Entonces, como yo no sé si mi abuelito o mi abuelita, por más buena gente que fueron, están en el cielo, yo no puedo pedir la intercesión de ellos, sino que tengo que rezar por su purificación. Y si están en el cielo, por supuesto que intercederán por nosotros, pero no tengo la certeza al 100% y por eso lo que yo tengo que hacer es buscar la intercesión de los santos, donde sí hay certeza de que están en el cielo. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser santos a través de los dolores de la Santísima Virgen para aliviar sus dolores? De Sandra Fernanda. Bueno, en realidad la Virgen está ya gloriosa en el cielo, pero María, en cierta manera, sufre como sufre Cristo en la tierra con aquel que está sufriendo. Y por lo tanto, la mejor manera de consolar a la Virgen, en primer lugar, es vivir en gracia, no añadir una espada más al corazón de María, que es la espada de nuestros pecados, y también preocuparnos por los más necesitados, por los que sufren. Esa es la manera de aliviar el corazón de la Virgen. María no es indiferente a lo que pasa en el mundo. Yo les recomiendo que estudien las apariciones de la Virgen en Fátima. María le muestra su corazón a los pastorcitos, un corazón rodeado de espinas. Y la Virgen también le dice a los pastorcitos, le dice a Lucía, mi inmaculado corazón será tu refugio. A ver, padre. Dice, bueno, siguen también las preguntas que se podría
ya compartir de repente para su siguiente tema acerca de cuando no mueres en gracia te pueden salvar las oraciones que hacen por ti. Yo también es escatología, creo. A ver, cuando uno no muere en gracia es porque muere en pecado mortal, y cuando se muere en pecado mortal ya uno se ha perdido para siempre. Por lo tanto, lo que hay que hacer es preocuparnos por vivir en gracia. Una vez que viene la muerte, ya no hay marcha atrás. Por eso hay que aprovechar la única vida que tenemos, que es esta vida. Una persona puede morir en gracia y puede tener su alma no totalmente limpia. Por eso está el purgatorio, ¿ya? Entonces, una persona puede morir en gracia, repito, y su alma puede ser que no esté totalmente limpia, necesita pasar por una purificación, que es el purgatorio. Entonces, esa alma que está en el purgatorio necesita de nuestras oraciones. Muy bien, pues. Bueno, yo voy a terminar ya, porque todavía hay gente abajo, han venido a confesar, se lo he dejado al padre Julio. Desde las 3:45 estamos confesando, hay mucha gente en el santuario, y qué bonito, ¿no? Que la gente venga a confesarse. Qué importante es acudir a la confesión para recibir a Jesús con el alma limpia. Vivan este tríodo pascual con mucha fe, con mucha devoción. Pídanle a la Virgen que les ayude a contemplar con mucho amor a Cristo en la cruz, y pídanle también a la Virgen para que anuncien un Cristo vivo, que la Virgen nos ayude a comunicar con nuestra vida un Cristo vivo. Nosotros no seguimos un cadáver. Es verdad que Cristo ha muerto en la cruz, pero Cristo ha resucitado, está vivo, está en la Eucaristía, está cerca de nosotros, nunca nos deja. Muchas gracias por su paciencia, gracias por haber seguido estas charlas, y les invito a vivir con intensidad el tríodo pascual. Su bendición, Padre. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de vivir con Jesús, José y María, nos quedamos en la paz de Dios. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches, Padre.